Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? Espero que les haya ido muy bien. Bienvenidos a este último día del diplomado en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Vamos a continuar con el tema, aunque a petición de algunos de ustedes y a nivel general, les voy a volver a compartir el formulario, aunque ya he visto que muchos, pues bastantes ya lo han podido diligenciar. Recuerden que no es obligatorio, no lo tienen que enviar pues como comprobante a nadie. Es más bien un ejercicio práctico para cada uno de ustedes, para que sepan, bueno, estoy fallando en esto, o de pronto tengo fortalezas en este aspecto. Obviamente, al ser 20 preguntas, pues es muy trabajable, pero también de pronto hay muchas temáticas que quedan por fuera. Entonces, mi recomendación es que sí, lo diligencien, que también es muy importante, pero que no se les olvide también que es un continuo todo el tiempo. Entonces, ahí tienen nuevamente el formulario. Cuando ya estemos próximos a terminar la temática, lo volvemos a trabajar. Ayer estábamos viendo esas técnicas operantes de lo que es el moldeamiento, el modelamiento. Vimos para qué sirve la técnica, que es muy efectiva de hecho, y que de pronto en pacientes que, como y eso ya lo habíamos mencionado, en pacientes que quizás ponen reticencia o son recelosos con esas normas, vamos a tener dificultad, pero entonces que la idea es trabajarlo adecuadamente. El que vamos a continuar viendo el día de hoy es el encadenamiento. El encadenamiento, entonces son, como dice la misma palabra, una cadena sucesiva de aspectos, es poner en, en cadenas más pequeñas la conducta para poder llegar a la meta. Entonces, en el encadenamiento debemos tener algo muy importante. Lo primero es que la mayoría de conductas, sobre todo cuando queremos colocar o incrementar una conducta de alta complejidad, necesitamos tener pues un orden, una secuencia para que tenga una lógica para el paciente. Entonces, el encadenamiento es una forma de conectar distintos eslabones como si fuera una cadena. Entonces, en la cadena tiene diferentes eslabones para volver esa conducta que quizás el paciente la ve como compleja en una conducta mucho más sencilla, en una conducta más simple, para favorecer y potenciar el aprendizaje. Esas técnicas de encadenamiento en terapia cognitivo-conductual es muy usada para enseñar o también para modificar esas conductas mediante esa misma división. División en tareas mucho más pequeñas, en pasos mucho más pequeños y obviamente mucho más manejables y que se basa en un análisis específico de las tareas. Y sigue igual esos principios como habíamos mencionado ayer del condicionamiento operante. Hay tipos de encadenamiento que son los siguientes. Entonces tenemos un encadenamiento hacia adelante, bueno, y este, que me lo salté, es una presentación de la cadena total. ¿Qué pasa en la presentación de la cadena total? El paciente o al paciente se le muestra, se le enseñan todos los pasos de la cadena. Cada intento es la misma cadena, con ayuda, obviamente, si es necesario. Esta, digamos que siempre es la inicial, una presentación de cadena total, se muestra toda la conducta, pero luego ya empezamos a poner esas actividades, poner esas conductas mucho más pequeñas. Y es acá donde llega el encadenamiento, el encadenamiento hacia adelante. ¿Qué es o qué entendemos por encadenamiento hacia adelante? Se enseña el primer paso de una secuencia y una vez que ya el paciente haya aprendido, se añade el siguiente hasta completar toda la tarea. Es decir, yo no puedo pasar al paso número 2, por ejemplo, si tengo una cadena de 5 pasos. Yo no puedo pasar al paso número 2 sin antes haber visto el paso uno. Si yo no comprendí el paso uno, no puedo pasar al paso 2.
Si no comprendí el paso 2, no puedo pasar al paso 3 y así sucesivamente. De hecho, es algo que se usa bastante el encadenamiento, eh, pues en la vida cotidiana, como para enseñar a los pacientes a vestirse, a cocinar, a la higiene. Ejemplo, en pacientes que tienen dificultades a nivel eh, de la parte práctica o a nivel incluso que han tenido dificultades en esas habilidades de la vida cotidiana, ese encadenamiento hacia adelante, aunque suena muy sencillo para muchos pacientes, no lo es para otros, sobre todo para pacientes que de pronto han tenido un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, donde requieren nuevamente aprender, requieren una cadena o una sucesión de pasos, pero una sucesión de pasos mucho más simples. Entonces, acá exige que cada subcadena, por decirlo de alguna manera, que cada antecesor del paso pueda darse o se puede aprender para pasar al siguiente nivel. Luego tenemos uno que es un poco más complejo, que es el encadenamiento hacia atrás. Entonces, ya definidos todos los pasos que se hace, se le muestra al paciente el último paso, pues el primer paso es el primero, no sé si me estoy entendiendo, y se van agregando pasos anteriores hasta completar toda la secuencia en el paciente. Veamos un ejemplo. Entonces, acá hay tipos de encadenamiento para conectar, por ejemplo, en un paciente ya adulto, para que pueda conectar su computador y pueda normalmente leer el periódico. Entonces, a pesar de que es una cadena muy sencilla de pasos, tiene eslabones. Entonces, lo primero, acá es la presentación completa. Entonces, primero encender el ordenador, luego abrir el navegador, luego teclear el nombre del periódico y luego entrar al periódico. Y el refuerzo es un refuerzo de actividad, que ayer lo hablábamos, y es leer el periódico. Esta es la presentación total. Entonces, acá los pasos iniciales y luego un encadenamiento hacia adelante, paso a paso. Y cada uno de esos pasos se deben ir reforzando. Lo mismo en el encadenamiento hacia atrás. Ese desarrollo de cadenas, de conductas, se debe llevar a cabo siguiendo unas pautas. Lo primero, siempre identificar esos componentes de la cadena. Se debe conocer muy bien qué actividad o qué conducta queremos incrementar en el paciente. Entonces, de esa conducta que queremos incrementar, dividirla en unidades más simples para que el paciente pueda aprender sin ningún tipo de dificultad. Hay pacientes de pacientes, hay unos pacientes que aprenden muy fácil, muy sencillo, mientras que hay otros que les cuesta un poco más. Entonces, la idea siempre, o la idea va a partir también de que siempre tengamos el principio de la secuencia y la secuencia final, que cada una de esas actividades el paciente lo haga bien y también asegurarse que en cada ensayo se entrenen todos los componentes de la cadena, es decir, sucesivamente. Acá hay unas diferencias entre moldeamiento y encadenamiento, que era algo que hablábamos ayer, y les quiero entonces mostrar, como siempre hemos hecho, un video de la técnica. En los pacientes, la idea siempre en esa parte es aumentar una conducta y que se va haciendo con esas aproximaciones sucesivas. Hay varios tipos, de hecho, de instigación o de atenuación, pero ambos son técnicas que vamos a utilizar. Uno para aumentar, que sería la instigación, y otro para disminuir, que sería la atenuación, para disminuir que esa probabilidad de que ocurra una, una conducta en un paciente. Entonces, la instigación puede ser de varias maneras, que ya se las voy a explicar. Pero entonces, ¿qué es instigación? Es una técnica que lo que va a hacer es facilitar esa aparición de una conducta deseada. ¿A través de qué? A través de señales, a través de recordatorios, a través, por ejemplo, de instrucciones. Se utiliza sobre todo cuando una persona tiene dificultades. Hay diferentes tipos, de hecho, entonces hay una que es verbal, otra que incluso es a nivel de un observador, a nivel de un modelo. Entonces siempre se va a utilizar cuando una persona tiene dificultad para iniciar o completar una tarea. ¿O cuáles son los tipos de instigación? La primera es la verbal.
Es decir, se da la instrucción o se brindan las indicaciones, por ejemplo, recuerda respirar profundo antes de hablar en público. Luego hay un tipo de instigación que es más gestual. Se usa para una señal física, un gesto con la mano. Tenemos de hecho otra que es una instigación de tipo físico, donde se guía al paciente físicamente para realizar la conducta. Es muy similar de pronto a lo que usamos en esa técnica del modelado. Acá es el mismo terapeuta o un modelo significativo para el paciente que le muestra al paciente cómo realizar la conducta. Hay otro tipo de instigación que es más ambiental. En la ambiental que tenemos se modifican esos elementos del entorno. ¿Para qué? Para facilitar la conducta, como colocar, por ejemplo, una lista de tareas visibles. Un ejemplo de lo que podemos observar en la instigación. Entonces, si tengo un paciente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que lo que hace es olvidar organizar su agenda o olvidar organizar sus alarmas y, o por ejemplo, los post-it como una instigación ambiental. Eso sería una instigación ambiental. ¿Y qué sería la atenuación? Es lo contrario. Es el proceso diferente a esa instigación. Entonces, la idea es reducir gradualmente esas ayudas o esos apoyos que inicialmente se le dieron al paciente, pues una reducción de esas ayudas. Entonces, acá, ¿cómo funciona esa atenuación? La idea es que el paciente sea más autónomo, entonces ya no recordarle, por ejemplo, al paciente con TDAH que tiene que poner recordatorios o alarmas, sino que él ya lo haga por él mismo, incluso hasta el punto de que ya no necesite las alarmas o que ya no necesite pues los papeles de guía. La idea es que sea una conducta de forma autónoma, que se genere en el paciente pues una conducta autónoma para que pueda llevar a cabo su vida cotidiana. ¿Cómo funciona esa atenuación? Lo primero es que se inicia con un alto nivel de apoyo, que como ya hemos visto, la instigación está. Entonces, por ejemplo, instrucciones claras, instrucciones repetitivas y luego se va a ir reduciendo de manera progresiva la ayuda hasta que la persona lo pueda realizar por, por sí sola. Un ejemplo, ya de pronto tenemos el ejemplo con el paciente con TDAH. Veamos otro ejemplo, un paciente con ansiedad social que inicialmente usaba esas tarjetas como para poder hablar en público o poder hablar, quedarse en reuniones, pero que con el tiempo las deja de usar conforme gana confianza o conforme gana dominio a nivel social. Vamos a ver entonces unos ejemplos de lo que es el principio de instigación-atenuación. Entonces, acá tenemos un caso clínico, ya se los voy a mostrar en la pantalla para que lo conozcamos. Lo podemos encontrar acá. Aplicación de instigación y atenuación en terapia cognitivo-conductual. Vamos a leer el caso. Juan, 29 años, ingeniero de sistemas, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, en adultos, y también había una base de ansiedad social leve, pero que igual estaba la ansiedad social. Juan asiste a consulta debido a dificultades en la organización de su tiempo y tareas laborales, además de ansiedad al participar en reuniones con su equipo de trabajo. Reporta olvidos frecuentes, postergación de actividades y evitación de situaciones sociales en el trabajo por miedo a equivocarse. ¿Cuál fue en Juan esa evaluación inicial? La evaluación inicial que se realizó. Entonces, mediante entrevista clínica, que eso fue lo que habíamos visto ayer y antier, pues lo que es el modelo de historia clínica, que cada profesional lo organiza según crea las necesidades. De hecho, hay muchos modelos de historia clínica, pues, o de entrevista clínica, para que se ajuste a cada forma de evaluar ese proceso terapéutico en los pacientes. Eso ya es de cada profesional. También se utilizó escalas de evaluación en TDAH en adultos y pruebas neuropsicológicas que ya pues se le habrían realizado, donde se confirmaba ese patrón disfuncional, ese patrón de inatención que era realmente significativo y pues los niveles moderados también de ansiedad social.
Entonces se traza ahí un plan de tratamiento que estaba basado en la PSC, condicionamiento operante, pero también se combinaron con otros enfoques. Entonces miren acá, unas estrategias de instigación o atenuación y atenuación de hecho para mejorar la autonomía y confianza en el entorno laboral. No solo por eso, sino porque también en su ámbito laboral y personal estaba teniendo pues dificultades que eran significativas, que aunque la ansiedad social era leve, lo que más le generaba dificultad en Juan era principalmente esa dificultad, sobre todo en las funciones ejecutivas. Una parálisis, de hecho, por análisis tenía, y una parálisis, como se usa coloquialmente, en las funciones ejecutivas, muy característico del TDAH. Entonces, acá fue la intervención. Vamos a darnos unos 3 minutos para que puedan leer todo el documento. Recuerden que el documento tiene el mismo nombre de la técnica que estamos revisando para que lo puedan eh, conocer y puedan saber cuáles son, pues, estas conclusiones, que esa aplicación de la instigación y la atenuación en el marco de la TCC, pues, ha permitido en Juan, en el paciente, que desarrolle actividades. Entonces, lo vamos a leer durante unos 3 minutos y volvemos para la próxima técnica. Bueno, ese fue un ejemplo de lo que era la instigación y la atenuación. Recuerden entonces que está aquí en la parte del material. Vamos a continuar con otra técnica, bueno, y que también es importante mencionarles que pues, cuando hablamos de un proceso de instigación, siempre sistemático, siempre se hace una introducción sistemática a la técnica, pues se hace paulatinamente y que pues luego ya una vez consolidada, la idea es dar una técnica de desvanecimiento, que es esa misma atenuación. De hecho, los instigadores facilitan bastante y sirven pues también de guía al paciente para poder iniciar o llevar a cabo incluso acciones que pueden ser para ellos difíciles al principio y que pues al fin y al cabo también puede ser un procedimiento que va a beneficiar la intervención por sí misma. ¿Por qué? Porque pues con órdenes, con instrucciones, con reglas de pronto sociales que el paciente no tenga, eh, van a guiar esas determinadas conductas que queremos que el paciente tenga y va a potenciar al fin y al cabo esa parte de las intervenciones. Ahora hablemos de lo que es la economía de fichas. La economía de fichas, pues de hecho, es una técnica muy utilizada, bastante utilizada en el tema de lo que es la parte de terapia cognitivo-conductual. No solamente sirve o no solamente beneficia a niños, también beneficia a adultos. Se llama programa de economía de fichas. En sí, que del programa de economía de fichas? Es una técnica conductual que está basada en esos principios de el análisis aplicado de conducta, lo que ya hemos hablado un poco, pues no a fondo, pero sí un poco de lo que es ABA, y que se utiliza comúnmente en esa terapia cognitivo-conductual para el incremento de conductas o para la modificación de conductas, eh, y que se basa en ese refuerzo, pues, un refuerzo positivo. ¿A través de qué? A través de un sistema de fichas o a través de un sistema de canjeo, pues, o de puntos, donde los pacientes pueden, entre comillas, canjear recompensas. Hay unos elementos clave en la economía de fichas. Pero entonces ya sabemos que siempre y que deben ser entonces algo que también le guste al paciente, que sea motivador para el paciente. No pueden ser fichas o intercambio que el paciente no sienta motivación. Siempre se usa con recompensas o refuerzos. Y que las fichas pues pueden ser cualquier material, aunque es mucho mejor si es estructural. Entonces, la economía de fichas es un programa de qué? De contingencias. Ese es un ejemplo de lo que podríamos observar en lo que es la economía de fichas.
Lo primero es definir esas conductas objetivo, conductas que se quiere trabajar. Entonces se identifican esas conductas previamente en ese análisis funcional de la conducta, esas conductas que se quieren reforzar, que se quieren aumentar o que se quieren incluso pues instaurar en el paciente. Un ejemplo, que el paciente complete tareas escolares, que logre seguir instrucciones y que reduzca quizás conductas que son percibidas como conductas disruptivas. Entonces, todas las conductas se van a colocar en un espacio determinado en el programa de economía de fichas, que de hecho pues se diseña, ojalá a gusto del paciente. Pues es un poco más de dificultad, un poco más de trabajo para el terapeuta, pero que la idea es que el paciente también se sienta motivado y sobre todo si estamos hablando de niños. Entonces se colocan acá. Recoger, por ejemplo, sus platos después de comer. Lo hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana. Algunos ponen fines de semana, otros no. Y si lo hizo el lunes, entonces se le da un reforzador, una ficha. No lo hizo el martes, acá sería un reforzador negativo. Muchos también combinan, por ejemplo, esta economía de fichas con lo que son los castigos. Entonces, ¿qué serían los castigos? Requitar, retirar un pues en este caso una pegatina que previamente ya el paciente había alcanzado, aunque realmente no ha mostrado ser muy efectiva, ha mostrado más efectos positivos o beneficiosos en el paciente los reforzadores. Siempre deben ser reforzadores generalizados, es decir, si yo uso caritas felices, todo va a ser caritas felices o caritas tristes. Si uso, no sé, otro muñeco, todo va a estar así. Y así sucesivamente con cada una de las conductas. Ojalá no sean más de tres conductas para que se puedan cambiar. Siempre se debe elegir el tipo de ficha o el tipo de punto. Por ejemplo, en este caso que tenemos caritas felices, otros pueden usar pues otro estímulo que les guste o que se sientan cómodos con ese estímulo. Entonces se puede usar stickers, se puede usar puntos de cartillas, eh, pues fichas físicas o monedas simbólicas para trabajar con ellos y establecer también un sistema de recompensa, es decir, esas fichas que el paciente acumule, por ejemplo, entonces acá la paciente lo hace todos los días, de lunes a viernes en este caso, que fue el programa, se intercambian por privilegios o, entre comillas, premios, cuando ya se termine, por ejemplo, tiempo extra de videojuegos, aunque no debería ser como un reforzador, que recordemos que es un reforzador de actividad que a veces los niños como que no lo relacionan tanto, una salida especial o un dulce o bueno, ya se mira qué tipo de paciente y qué tipo de reforzador. Determinar esas reglas de acumulación y de cambio. Por ejemplo, cuántas fichas se necesitan para obtener cada premio. Entonces, si hay una escala de recompensa, por ejemplo, más fichas igual a mejor recompensa. Y tenemos también una aplicación consistente, es decir, se debe reforzar de manera inmediata, de manera contingente, para que el paciente asocie la ficha con la conducta que se desea implementar o que se desea instaurar. Entonces es clave evitar castigos excesivos o retirar esas fichas que, como les mencionaba, si ya el paciente lo ganó el lunes, la idea es que se deje ahí y que si no lo hizo pues el jueves, no quitarla del lunes, porque ya se la ganó, dejarla ahí, pero no colocarla del jueves. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre es reforzar esas conductas positivas que a veces no se logra con los castigos o con la retirada de lo que son las fichas. Entonces, sí hay unos programas que son concretos en la economía de fichas. Este es un ejemplo de cómo podría verse un diseño de economía de fichas. Esto es algo que incluso se puede diseñar con el mismo paciente se llega a acuerdos. No es solamente beneficioso para niños o adolescentes, es muy beneficioso incluso para los adultos, sobre todo, por ejemplo, adultos con TDAH. Este mecanismo de programa de economía de fichas les va a ser muy funcional, principalmente porque acá estamos trabajando también funcionamiento ejecutivo, planeación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se escriben mínimo, perdón, máximo tres conductas que se deben trabajar. ¿Por qué máximo? Y eso que ya estamos hablando de que tres conductas pueden ser incluso bastantes y sobre todo para los niños. Porque la idea es centrarnos en esas conductas que requieren más atención. Entonces, si coloco acá eh, algo que se quiere incrementar, eh, lavar los platos todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de tres veces a pues, tres veces al día.
Luego tenemos recoger pues las necesidades del perro. Luego tenemos otro, entonces miren que se vuelve muy abrumador también para el paciente, es mejor ir adecuando conducta por conducta mientras el paciente se va acostumbrando, sobre todo si son pacientes niños. Entonces siempre esa lista de conductas debe ser específica, pero también debe ser pertinente al momento o a la edad del paciente. También dar una indicación nosotros como terapeutas, sea a pues a los profesores o sea a los docentes, a los padres de familia del número de fichas que se puede ganar por cada comportamiento. Entonces, para ganarte mm, un reforzador más grande, que ahí es donde vamos al canjeo, necesitas un total de 6 fichas o un total de 10 fichas. Por ejemplo, a medida, y esta es la idea, que a medida que se vayan implementando las conductas, pues se espacien en el tiempo los, los reforzadores. Vamos a ver entonces un ejercicio de lo que es economía de fichas. Nos vamos a ir acá al material donde está todo lo que ya hemos venido trabajando y acá, economía de fichas en un niño con TDAH. Entonces tenemos a Martín, 9 años, cuarto de primaria. El motivo de consulta eran dificultades en el control de impulsos, seguimiento de instrucciones y mantenimiento de la atención en el ámbito escolar y familiar. El diagnóstico que ya Martín tenía era un diagnóstico previo, era trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Era subtipo combinado, es decir, inatención e hiperactividad, según esos criterios del DSM-5. Ya tenía evaluación neuropsicológica, ya lo que quería era entonces un programa, pues, un programa multidisciplinar. Estaba con psicología, con neuropsicología, con terapeuta ocupacional y con psiquiatría en este caso. Entonces se administró el test de variables de atención, el TOA, para realmente saber hasta qué punto era el TDAH y la escala Conners tanto para padres como maestros en la evaluación neuropsicológica y ya los resultados específicamente para el paciente era dificultades significativas en una inhibición de respuestas y que había bajo control de impulsos. Recuerden, esto lo vimos. Siempre se hace un análisis funcional de la conducta, siempre, sea un paciente adolescente, sea un paciente infantil o sea un paciente pues ya adulto. En este caso estamos viendo un niño de 9 años. Entonces se hace ese análisis funcional, se utiliza los antecedentes, la conducta y las diferentes consecuencias que tiene la conducta post antecedentes. Entonces acá se identificaron varios comportamientos en Martín. Lo primero es que ¿qué queríamos? Pues queríamos mirar cuáles eran los antecedentes de la conducta. ¿Cuál era la conducta? Interrumpe con comentarios que son completamente irrelevantes para la clase, se levanta de su asiento y acá tenemos una instrucción dada por el docente. Entonces, el antecedente es una instrucción, pero ya él no hace la instrucción. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ya recibe regaños, ya pierde puntos en el aula, pues perder puntos, perdía incluso notas, entre pues era una educación muy tradicional. Martín tenía una educación pues en un colegio muy tradicionalista. Entonces, cada que hacía algo que no era correcto, siempre recibía regaños, pero adicionalmente le restaban pues puntos ya previamente ganados. Pero, ¿qué obtiene? Obtenía la atención de sus compañeros. Entonces, cuando hacía comentarios irrelevantes, lo que desembocaban los compañeros era la risa. Entonces, ¿qué vemos acá? Un reforzador de tipo social. Y también cuando se levantaba de su asiento, pues sus compañeros lo miraban o lo molestaban, pues lo molestaban de manera buena, positiva, y llamaba la atención. Entonces era un reforzador. Otro antecedente es el inicio de tareas escolares. Evita la tarea, juega con objetos o se distrae con otros compañeros. Se le retira la tarea o se le permite completarla en casa. Eso es una consecuencia. Una consecuencia que al fin y al cabo pues está reforzando la conducta, claro. Yo entonces voy al colegio, molesto, estoy con mis compañeros, pero al fin y al cabo no tengo que hacer la tarea, entonces se le retira la tarea y se permitía que la hiciera en su casa. Y cambio de actividad o transición. Entonces se resiste, ponía un freno o se demoraba también como en cambiar de la tarea y hay reacciones negativas por parte también de los docentes o
pues de sus padres, de sus tutores. Entonces, acá se controla que esas conductas disruptivas estén siendo reforzadas de manera involuntaria. Obviamente, pues acá está los reforzadores, estos no tanto, pero sí son estos reforzadores, incluso si es una conducta que se percibe como negativa, y acá están los objetivos terapéuticos. Entonces, metas a corto, mediano y a largo plazo. Ahora pasemos a la implementación del programa de economía de fichas. Se definieron las fichas, entonces se diseñó un sistema de refuerzo positivo donde la idea era intercambiarlas por recompensas ya previamente establecidas y también se hizo una conducta objetivo y las fichas que se le van a otorgar, en este caso a Martín. También entonces tenía una recompensa y el costo de fichas. Entonces 15 minutos extra de recreación, 5 fichas, era lo que debía canjear por estas, pues por estas conductas deseadas. Lo vamos a mirar durante unos, creo que ese es un poco más largo, durante unos 4 minutos y volvemos para la otra actividad para que entonces así pongamos en práctica lo que es la economía de fichas en un paciente con TDAH. Hablemos un poco sobre la sobrecorrección, que es otra técnica. Entonces, recuerden que estábamos analizando lo que es el enfoque clínico de la economía de fichas que estaba en el material con un paciente con TDAH. ¿Qué es o qué se entiende por sobrecorrección? Lo entendemos entonces como igual, es una técnica conductual que se utiliza para reducir esas conductas problemáticas mediante esa reparación del daño causado. Y una práctica también pues de una conducta que es alternativa, una conducta mucho más positiva y que se basa también en un principio de aprendizaje operante. Se usa comúnmente en niños más que en adultos, aunque pues sí, la sobrecorrección es importante tenerla en cuenta que no siempre vamos a tener frutos de la sobrecorrección. ¿Por qué? Porque está basada pues principalmente en esa parte de lo que es el casting. Entendemos entonces la sobrecorrección en un momento. Entonces, esa sobrecorrección es el principio de aprendizaje operante y que se usa pues combinando esa parte pues como del castigo. Y hay tipos de sobrecorrección. Hay una sobrecorrección por restitución, hay una sobrecorrección entonces por práctica positiva, que son los dos tipos más generales, que es la restitución. Entonces es reparar o corregir ese daño causado y además también mejorar hacia el estado anterior. Es decir, es restaurar los efectos producidos por una conducta desadaptativa que tenga un paciente. Entonces, un ejemplo de esa restitución, un niño que ensucia la mesa con comida, no solo entonces debe limpiarla, sino que también debe limpiar otras mesas adicionales. Tenemos también la práctica positiva, que es que la persona debe repetir varias veces la conducta, una conducta entonces adecuada, para poderla reforzar. Un ejemplo, si un niño escribe con malas posturas, pues debe repetir la postura correcta varias veces.
¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se usa la sobrecorrección? Lo primero, si queremos reducir conductas que son disruptivas o que son inapropiadas vistas en un paciente. ¿Para qué? Para enseñar alternativas mucho más adaptativas de esa misma conducta, en contextos educativos también, en contextos terapéuticos, en contextos familiares, y que hay unas consideraciones que no se debe aplicar de forma humillante o de forma excesiva en esa sobrecorrección, y que también debe ser inmediato y consistente para que sea efectivo. Funciona mejor, obviamente, si se refuerza también con algo positivo. Tenemos el castigo. Entonces, acá hay algo indispensable y es que el castigo tiene unos efectos negativos que más adelante vamos a tener en cuenta, pero que veamos entonces los que están basados en el castigo. Lo primero es el tiempo fuera de reforzamiento. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué se entiende fuera? Pues por fuera del tiempo de reforzamiento. Es un tiempo donde pues se basa en que esos principios del condicionamiento operante se retire temporalmente el acceso a los refuerzos positivos que tiene el paciente después de que el paciente tiene una conducta no deseada. Hay varios tipos de tiempo fuera, ¿no? Que es un tiempo fuera de exclusión, donde se retira a la persona del entorno, donde se obtiene esa parte del refuerzo. También se puede entonces entender como ese tipo de variables. Bueno, entonces, un ejemplo de tiempo fuera de exclusión. Si un niño que golpea a otros es llevado a una silla, pues en una habitación diferente por unos minutos. Entonces, miren que de pronto son técnicas conductuales que, pues principalmente ya no son tan utilizadas. Pues, el castigo ya ahora no es tan utilizado, es utilizado el refuerzo. Otro que es tiempo fuera de no exclusión. Entonces, la persona permanece en el ambiente donde hizo la conducta, pero se le restringe de, puede tener acceso a los reforzadores. Un ejemplo, pues un niño que grita en clase sigue en el aula, pero ya no va a participar en la actividad por unos minutos. Y también hay un tiempo fuera que es autoimpuesto, y es que la persona decide alejarse de manera voluntaria cuando siente que va a perder el control. Por ejemplo, un adolescente con TDAH que se va a frustrar, pues que se toma un descanso breve antes de continuar. Hay unas reglas indispensables para aplicar este tiempo fuera de reforzamiento. Y como les digo, pues es una técnica que sí es utilidad, pero que ya en la práctica clínica no se usa tanto, pues porque tiene efectos negativos. Lo primero es que debe ser inmediato pero breve, de 1 a 5 según la edad, 5 minutos, de 1 a 5 minutos. De hecho, es una regla pues para aplicar en el tiempo, de una manera efectiva. Explicar claramente la razón, entonces explicarle al paciente el por qué ese tiempo fuera de reforzamiento. Entonces, te vas a sentar acá porque gritaste en la clase. Evitar que se convierta en una recompensa, entonces no usar ese tiempo fuera en un lugar que para el paciente pueda ser divertido, porque entonces no estaríamos aplicando bien la técnica. Y hacer una reintegración sin resentimiento, es decir, volver a la actividad, pero sin reforzar esa conducta que se percibe como negativa. Unos errores comunes es, por ejemplo, usarlo demasiado tiempo porque va a perder el efecto, o no reforzar la conducta positiva alternativa porque no estaríamos usando nada pues, de la técnica correcta y no ser consistente con su aplicación. Tenemos este, que es el coste de respuestas. ¿Qué entendemos por el coste de respuestas? También es una técnica en ese refuerzo, pero más negativo y que consiste en retirar un refuerzo previamente ganado cuando se presenta una conducta no deseada. Su objetivo siempre va a ser disminuir esa frecuencia de una conducta. Entonces, miren, por ejemplo, acá, es el costo que yo debo pagar por hacer pues una conducta que no debería estar haciendo. Entonces, acá un ejemplo, se retiran los puntos de un carnet de conducir por cometer una infracción de tráfico, es uno de los ejemplos pues más generales de coste de respuestas. Y uno de los aspectos que lo hace más efectivo es que luego se entregan nuevamente los reforzadores positivos. Entonces, cuando ya la persona hace bien la conducta, lo que se hace es nuevamente devolverle, por ejemplo, en ese momento,
lo que es la infracción, perdón, lo que es el carnet de conducción o el pase de conducción. Entonces, un ejemplo de coste de respuesta. En niños con TDAH, un niño que pierde puntos, por ejemplo, en la economía de fichas, entonces se puede combinar coste de respuestas y economía de fichas, aunque hay que saber utilizarlo. Un niño que pierde puntos en su economía de fichas se interrumpe en clase. Por ejemplo, el paciente que estábamos viendo ahora, Martín. En el hogar, si un adolescente o si incluso una persona, pues no cumple con sus responsabilidades, se le reduce el tiempo de videojuegos, un ejemplo. Y en el trabajo, un empleado que llega tarde, pues pierde de pronto su bono como de puntualidad. Entonces, ¿cuáles son las pautas correctas para aplicar este coste de respuesta? Antes ya para pasar a esos efectos colaterales, que de hecho hay muchos efectos colaterales del castigo. Tenemos entonces que debe ser inmediato, siempre debe ser inmediato, contingente a la conducta, entonces pues la persona se relaciona con esas consecuencias de la conducta, cuando es inmediato, se le proporciona a la conducta, pues debe ser proporcional también a la conducta, es decir, no retirar pues todos los privilegios por un error pequeño y explicar de manera clara el por qué y el para qué se va a aplicar en el paciente. También es muy importante combinar con ese refuerzo positivo, es decir, premiar cuando se mejore la conducta. Un error, por ejemplo, muy común es ser muy severo, lo que va a causar una frustración, una rebeldía, que ya es donde les voy a explicar esos efectos colaterales del castigo. Y no tener un sistema claro de consecuencias. Eso es una de las técnicas que de pronto más falencias hay. O no ofrecer una alternativa, pues para que la persona pueda también recuperar lo perdido. Entonces, el coste de respuestas es muy efectivo, sí, en esos programas de modificación de conducta, como la economía de fichas y el manejo también de la disciplina, por ejemplo, en el aula. Pero tenemos unos efectos colaterales en el castigo. Antes de ver esos efectos colaterales, veamos entonces nuevamente qué es o qué se entiende por castigo desde la TGC. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro descanso. El día de hoy, pues vamos muy bien de tiempo, vamos bien con los temas y nos veremos entonces dentro de unos 15 minutos para que podamos salir hoy un poco más temprano y que puedan también descansar. ¿Cuáles son los efectos colaterales entonces de lo que podemos considerar castigo? Realmente son bastantes. El castigo en terapia cognitivo-conductual, pues sí es una de las estrategias que busca reducir esa frecuencia de una conducta que no se desea tener o quiere reducir, pero tiene muchas consecuencias negativas más de lo que trae de positivo. Sin embargo, pues el uso, si se va a usar el castigo, debe ser cuidadoso, debe ser riguroso, debe ser limitado, porque puede generar efectos, como les mencionaba, colaterales, efectos no deseados. Vamos a ver algunos de los efectos colaterales que podemos encontrar cuando utilizamos el ámbito del castigo. Lo primero es que hay un aumento de la agresión, puede haber un aumento incluso de la frustración en los pacientes o una evitación, un escape. Y tenemos entonces que lo primero es que los pacientes, pues la persona puede reaccionar con enojo, pueda reaccionar con agresividad en lugar de aprender la conducta que se desea aprender. Por ejemplo, un niño que es regañado continuamente, pues se puede volver desafiante, se puede volver irritable, es ahí donde vemos ese aumento emocional.
Y también una evitación, un escape, es decir, la persona aprende a evitar las situaciones, aprende a estar en las situaciones como está, pues reacciones negativas ante el castigo, lo evita, lo evade, y lo que se hace no es al fin y al cabo cambiar la conducta, sino que estamos dando en el paciente una conducta de evitación. Por ejemplo, pues un estudiante que todo el tiempo es castigado por no hacer la tarea, pues puede dejar de asistir incluso a clase para evitar el regaño. Y que también hay un aprendizaje de conductas agresivas en los pacientes. Y el castigo implica, por ejemplo, gritos, implica violencia. La persona entonces puede imitar esas conductas en otros contextos. Por ejemplo, un niño que es castigado con gritos, pues pues puede comenzar a gritar también a sus compañeros, porque recordemos que esa parte del moderado es importante. Y que hay una disminución también de un comportamiento positivo. Es decir, el castigo no enseña qué hacer correctamente, solo evita, pues solo nos da o solo nos muestra qué evitar. Un ejemplo, un adolescente que pues tiene o que recibe castigos muy severos por no hablar en clase, que de hecho pues es algo que se ha trabajado pues como desde la línea de inclusión, puede volverse retraído o incluso evitar esa participación. Y hay un efecto también temporal en el castigo, es decir, el castigo puede frenar la conducta en el momento, pero no garantiza un cambio que sea duradero. Es decir, sí, pueden tener efectos, pero que son temporales. Se han visto efectos temporales en el castigo, más no efectos que se quieran poner a largo plazo. Un ejemplo, un empleado que es sancionado por llegar tarde, pues puede llegar temprano solamente por ese miedo, por el miedo a la sanción o porque quiere evitar la sanción, pero no necesariamente está desarrollando un hábito de puntualidad. ¿Cómo se puede evitar o cómo se puede reducir esos efectos negativos del castigo? Pues usar más refuerzos positivos que castigos, ser claros, ser consistentes, explicar siempre el por qué y el para qué el castigo y usar también castigos proporcionales y que no sean humillantes, eso es muy importante. Y también ofrecer alternativas para que la persona aprenda una conducta que va a ser mucho más adaptativa. Vamos a ver las técnicas de exposición. Esas técnicas me encantan, esas técnicas realmente tienen un origen también desde el contexto de la primera generación de la terapia de conducta y tienen que ver en gran medida con ese desarrollo y esa aplicación de la técnica de desensibilización sistemática, ese tratamiento de la ansiedad y las fobias. ¿Cuáles son los tipos de exposición? Entonces debemos tener en cuenta varios aspectos. Hay muchos tipos de exposición, pero también hay muchos parámetros de presentación. ¿Cuáles son los parámetros de presentación? La forma de presentación del estímulo temido, es decir, si va a ser de forma real o de forma simbólica, si va a ser una intensidad a través de la inundación entonces es de una con el paciente, de una con ese estímulo fóbico, o una exposición gradual, paulatina, espaciada, si va a ser una duración de la presentación, entonces 2 horas, 1 hora, 50 minutos, 60 minutos, dependiendo de lo que también se trabaje con el paciente. ¿Cómo van a ser la frecuencia de las presentaciones? Si va a ser masiva o si va a ser un poco más espaciada en cuanto a las sesiones y si hay ayudas o hay apoyos para la presentación del estímulo temido. Sobre todo esas ayudas o apoyos es cuando hay una presentación en inundación y es de manera real. Veamos la primera, lo que es una exposición en vivo, técnicas de exposición en vivo. Entonces, la exposición en vivo ha demostrado hasta el día de hoy ser la más efectiva, la más eficaz en la intervención, sobre todo ese abordaje de los trastornos de ansiedad, concretamente en esas fobias específicas. Esta exposición en vivo, entonces, como dice el mismo nombre, es tomar al paciente, ponerlo en vivo frente al estímulo que teme, en vivo y en directo, un contacto directo con la situación o el estímulo que también se puede ver en un estímulo, o puede ser de forma gradual, acá también, no solo en inundación. Entonces se entra en contacto desde el principio con situaciones que producen en el paciente un alto nivel de ansiedad y que la indicación básica en estas sesiones es mantener al paciente en contacto con ese estímulo temido hasta que esa ansiedad se reduzca a la mitad o bien hasta que ya el paciente alcance pues en un nivel subjetivo de 0 a 10
una escala de ansiedad de 0. Siempre eso es muy importante, siempre acá en esta exposición en vivo, el paciente debe mantenerse en contacto con la situación, debe mantenerse en contacto con el estímulo ansiógeno, aun cuando se produzca en el paciente una elevación de ansiedad, un nivel de ansiedad amplio. Incluso pues en el caso de producirse un ataque de pánico, suena muy contraproducente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el paciente no abandone esa situación de exposición, porque recordemos que hay, cuando se evita la situación, un factor reforzado. Entonces, es posible, sí, abandonar de manera temporal el contexto de exposición del paciente, pero siempre tratando, siempre que él trate de permanecer cerca, que reanude la exposición justo cuando sea posible. Importante, si se produce un incremento importante en la ansiedad durante la exposición, va a ser muy útil para que el paciente pues trate de utilizar esas estrategias que tiene, estrategias moduladoras de ansiedad. Entonces pueden ser estrategias de relajación, como la respiración diafragmática, no durante la exposición. ¿Por qué no durante la exposición? Porque acá es diferente a lo que veíamos entonces en esa desensibilización sistemática, es diferente, porque en la desensibilización sistemática es el paciente frente al estímulo fóbico, pero se presenta una conducta diferente, que en ese caso sería la ansiedad. Acá no. Acá el paciente puede hacer respiración diafragmática, pero en ese momento de espera también pueden funcionar las autoinstrucciones o incluso esa reatribución de sensaciones o incluso la distracción. Entonces, esta distracción va a funcionar como una retirada temporal de la exposición del paciente, pero no tiene repercusiones negativas sobre los resultados, siempre y cuando obviamente pues se redirija nuevamente al paciente, a esa atención al estímulo temido, al estímulo fóbico, y en el tiempo más breve que se pueda. Cuando hablamos entonces de pues de esas técnicas de exposición, son técnicas que se deben trabajar bajo un modelo o un enfoque terapéutico delicado, porque pues son técnicas donde incluso los pacientes a veces rechazan, pues acá donde los pacientes dicen, no, no quiero más estar en estas técnicas de exposición porque se siente en peligro, porque recordemos que ¿qué es la ansiedad? Es un miedo al miedo. Pues sí, eso también es el ataque de pánico, pero es una fobia. Una fobia es un aspecto irracional, un miedo irracional, pues frente a una situación o incluso frente a un objeto. Hay otras variables, una variante es la exposición en vivo. Pues de hecho es una exposición en vivo, pero que es simulada, es decir, es en la vida real, pero que es completamente simulada, no es algo real. Cuando entendemos esta parte entonces de lo que es la exposición en general, sea en vivo, sea real o sea simulada, entendemos que siempre el paciente se va a enfrentar directamente, siempre el paciente es directamente, no a través de la imaginación. El paciente siempre va a querer evitar esa situación, entonces siempre en el consentimiento informado es a lo que se le debe informar al paciente. Están basados en ese principio, pues de condicionamiento igual, se basa en ese principio de habituación, de reestructuración cognitiva y esa exposición, por ejemplo, a través de lo que es la parte más simulación, es ensayos conductuales, donde la idea es, el terapeuta siempre va a tener el control. Acá el terapeuta siempre es el que dice o manipula, entre comillas, sobre todo esa exposición simulada con actores donde se ensaya en un ambiente controlado. Ese acercamiento de conducta social, ¿dónde sirve mucho o en qué aspecto sirve muchísimo esta exposición simulada? En ansiedad social, donde la idea es poner al paciente en un ambiente con un acercamiento social, pero un ambiente controlado, donde tú como terapeuta pues conoces a las personas, conoces a los actores, también se reduce el riesgo de pronto de que el paciente o que incluso se desemboque en una conducta que no queremos, entonces siempre se expone al paciente a una situación social producida, pero que es real para el paciente. El paciente no sabe que son actores.
y que los participantes no conocen, no los conocen, no debería conocer a ninguno. El terapeuta, la idea es que sí, que incluso el terapeuta también modele la situación para que se pueda trabajar mucho con el paciente. La exposición simbólica. De hecho, tenemos exposición imaginada, exposición interoceptiva y exposición virtual. En imaginada una exposición simbólica, entonces se le pide al paciente que visualice mentalmente la situación que teme. Entonces, si le teme a las arañas, que visualice una araña. Alguien, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático, describe y revive mentalmente un evento traumático, porque a veces, y obviamente pues bajo supervisión también terapéutica, porque no en todos los casos podemos acceder a ese momento donde el paciente tuvo un evento traumático. Yo no me puedo volver a la muerte de alguien o un accidente. Entonces, es una exposición que nos va a servir cuando no podemos tener un acceso a. También hay una exposición interoceptiva. Se pone al paciente o se expone al paciente a esas sensaciones físicas que teme para reducir esa hipersensibilidad. Por ejemplo, en el trastorno de pánico, se induce esa hiperventilación para que el paciente se acostumbre a la sensación de falta de hambre y se hace una deshabituación. Y esa exposición virtual nos ha servido mucho, porque es el uso de la tecnología virtual, donde no podemos tener acceso a la situación temida, pues nos sirve porque pues a veces una persona con miedo a volar no puede todo el tiempo estar, o los pacientes y los terapeutas no podemos estar todo el tiempo quizás en un avión o en un aeropuerto. Entonces, esa exposición simbólica nos va a ayudar a simular, por ejemplo, en un paciente a volar, que es el que les estoy mencionando, pues se puede ir a un simulador de vuelo en realidad virtual o incluso en esos programas de realidad virtual. Esa técnica de exposición en imaginación implica siempre, de todas maneras, que el paciente esté expuesto a ese estímulo temido a través de la visualización del estímulo fóbico. Entonces, el objetivo siempre es conseguir que en el paciente exista o que se dé una habituación y que pues luego se dé una eventual exposición a esa respuesta fóbica al estímulo. A diferencia de lo que veíamos entonces de la desensibilización sistemática, la idea acá es que, pues porque en la desensibilización sistemática, como mencionábamos, también se usa, por ejemplo, lo que es la relajación, acá no. Acá no se usa la relajación, eso es muy importante tenerlo presente, solo en la exposición. Y que esta exposición en imaginación, pues suele, como les mencionaba, resultar de mucha utilidad, sobre todo en aquellos casos donde no se puede acceder, donde no se puede manipular a la situación o el estímulo temido, y que esa exposición permite ese uso. Esto se los expliqué, lo que es la exposición a través de la realidad virtual. Entonces, una terapia igual también es algo simbólico. Es un tipo, de hecho, una variable de exposición simbólica, donde entonces es con un ordenador que tiene un programa virtual. De hecho, pues ya hay muchísimos programas de realidad virtual en esa parte de la exposición. Vamos a ver entonces video, un ejemplo de cómo es la exposición a través de la realidad virtual. De hecho, pues como les menciono, hay muchos programas actualmente. Morning and Bueno, vamos a resolver el cuestionario. La primera pregunta, ¿cuál es la definición básica de la conducta humana? Entonces, recuerden que la conducta humana son acciones que son mediadas por la biología, por las cogniciones, y que la conducta humana siempre va a tener un propósito. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos, como ya sabemos, cognición, que es el mismo pensamiento, una conducta y emoción.
Entonces, esa definición de conducta humana no solamente es desde el ámbito físico, desde la variable física, sino que también nos debemos de entender que se define como ese conjunto, es un conjunto de acciones, de respuestas, de expresiones que pues si bien son de conducta, es decir, son observables, pueden ser observables, de una persona en relación a su entorno, entonces que está influenciado por factores biológicos, por factores sociales, por factores culturales, pues obviamente los factores psicológicos no se nos pueden escapar y que la conducta puede ser voluntaria o involuntaria y que puede ser consciente o inconsciente. Entonces, que la conducta es el resultado de un proceso interno como el pensamiento, la emoción, la motivación, pero también de unos estímulos externos, que en este caso sería el ambiente. Entonces, la pregunta o la respuesta era la B. Los autores que fueron más importantes en la primera ola, la primera generación, era la respuesta correcta Wolf, Skinner y Einstein. El método TREC, terapia racional emotivo-conductual, tiene tres componentes. A, acontecimientos activadores, B, creencias y pensamientos, C, consecuencias, que de hecho también está basado acá, el análisis funcional. ¿En qué se basan las técnicas para incrementar, instaurar y reducir conductas? Entonces, nos basamos en que en esos principios del condicionamiento operante o condicionamiento instrumental. Los programas de reforzamiento son las reglas que describen cómo incrementar, cómo mantener la conducta en función de la aplicación de los reforzadores una vez que ha sido emitida. Entonces, que hay dos tipos, pues que existen dos tipos de programas de reforzamiento. Uno, que es el reforzamiento continuo, y el otro es el reforzamiento intermitente. ¿Qué es el castigo? Entonces ya sabemos que el castigo es la presentación de un estímulo negativo o bien la retirada de un estímulo positivo, que es castigo, pues, castigo negativo, castigo positivo, y que puede pues también obviamente tener factores importantes en la conducta, que a veces incluso ese mismo castigo no va a ser pues que va a ser contraproducente cuando el objetivo de un proceso de intervención conductual es incrementar conductas del repertorio conductual, recordemos el reforzamiento. ¿Por qué está caracterizada la terapia cognitivo-conductual? Entonces recordemos que tiene un enfoque pues que está caracterizada por varios ámbitos. Lo primero es que es un enfoque en pensamientos y conductas, que se basa en la idea de que los pensamientos van a influir sobre esas emociones, sobre esas conductas y que modificarlos puede generar también cambios positivos, que también desde la terapia cognitivo-conductual hay una intervención que es estructurada, una intervención que al fin y al cabo pues también está enfocada a unos objetivos, pues objetivos que como ya sabemos se trazan desde el primer momento en que el paciente ingresa al consultorio, ya estamos trabajando con objetivos. Eso es muy importante tenerlo presente, porque no se nos puede olvidar que los objetivos siempre van a marcar esa, pues ese éxito terapéutico, lo que es la línea base de intervención. Pero no solamente esto, sino que también, pues, es una intervención que tiene muy buena estructura. Incluso el mismo paciente sabe que vamos a trabajar en el otro, pues, en la otra sesión. Entonces hay una colaboración activa entre paciente terapéutica, pues, paciente terapeuta, y que se trabaja en conjunto también para identificar esos patrones disfuncionales y permitir al paciente desarrollar nuevas habilidades y que también hay un uso de técnicas basadas en evidencia. Entonces va a incluir la reestructuración cognitiva, la exposición, el entrenamiento en habilidades sociales, la capacidad de resolver problemas, y que no solamente es para ansiedad y depresión, sino que hay otro tipo de problemas, fobias, TOC, depresión, TDAH, TLP. Parte de los principios básicos del conductismo, como es el ambientalismo, el mecanicismo y el condicionamiento, utiliza variables intermedias para ese análisis, la predicción y el control de la conducta es el neoconductismo. Condicionamiento clásico utiliza esos elementos. Recuerden el estímulo neutro, el estímulo condicionado,
la respuesta condicional. Una diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es la respuesta correcta era ninguna de las anteriores hacía parte de lo que es correcto. Se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas de importancia social. Esta definición corresponde es, recuerden, análisis funcional aplicado. ¿Cuál es la teoría detrás de la terapia cognitivo-conductual? Entonces, que está basada en un modelo cognitivo que explica esa manera en que nosotros percibimos las situaciones, cómo percibimos el mundo, cómo lo entendemos y que a su vez se refleja en nuestro comportamiento y en nuestra emoción. ¿Cómo sabré si la terapia está funcionando? Pues es que la mayoría de los pacientes es que nota de una disminución de los síntomas o un aumento de los síntomas, pues, o un aumento de la conducta, o si en el caso, pues, es menor de edad, los mismos padres o docentes. ¿Cuál es el modelo técnica de terapia cognitivo-conductual más eficaz y eficiente en el trastorno límite de la personalidad, DBT, terapia dialéctico-conductual, pero que no es una camisa de fuerza solo para TLP, que también funciona o sirve bastante en otro tipo de diagnósticos que tienen involucrado una desregulación comportamental, emocional, cognitiva? Las técnicas operantes fueron desarrolladas por la primera ola, primera generación. ¿Qué conceptos debemos tener presentes para las técnicas de incremento y mantenimiento de conductas? El reforzamiento, el refuerzo y el reforzador. Son tipos de reforzadores positivos. Ninguna de las anteriores. Existen dos tipos fundamentales de castigo basado en la retirada de estímulos positivos, tiempo fuera de reforzamiento y coste de respuestas. Se trata de que las conductas deseables reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando de forma contingente. Eso es lo que es la economía de fichas. Entonces, recuerden, este es el cuestionario que ya les había entonces compartido durante el día de ayer, durante el día de hoy y antier, para que entonces las personas que de pronto no lo han diligenciado y quieran diligenciarlo, lo puedan tener. Bueno, eh, ¿qué preguntas tienen? Bueno, entonces, damos por conclusión al diplomado de terapia cognitivo-conductual. Entonces, creo que ese diplomado pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora, creo que para todos. Sigue siendo un diplomado, ¿cierto? Aunque nosotros pues durante esos 9 días sí fuimos muy intensivos en el proceso. De todas maneras, hay muchísimas herramientas. Créanme que incluso pues, hay doctorado en psicología clínica cognitivo-conductual, hay especialización en psicología clínica cognitivo-conductual. Entonces, la invitación siempre, sea en este tema o sea en cualquier otro tema, a seguir actualizando, seguir leyendo, seguir actualizándonos, porque como ya hemos visto, estamos en la tercera generación, pero no sabemos si dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de una década, pueda venir una cuarta generación, ¿cierto? Recordemos que para que exista una nueva generación, pues eh, hay que tener un cambio epistemológico y pues nadie sabe qué pasa en el futuro. Entonces, que sí, hay que seguir estudiando muchísimo, explorando principios, explorando las técnicas, esas aplicaciones prácticas. Créame que es más la práctica clínica lo que le da a uno esas herramientas clave para mejorar esa misma intervención clínica. De la teoría a la práctica hay un proceso amplio
pero que sí es importante. Por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié, incluso cuando yo em, doy clase pues como a estudiantes de pregrado, yo siempre les digo, si no sabemos las raíces de algo, si no sabemos las teorías, créame que uno nunca va a comprender muy bien lo que son esos modelos. Entonces, es como un árbol. Siempre hago esta analogía. Eh, para yo saber que un árbol es sólido, para saber que un árbol está bien plantado, yo debo tener muy bien estructurados, pues o muy bien plantado en cuanto a las raíces, porque no podemos empezar del tallo a las ramas y las hojas, siempre desde la raíz. Entonces, aunque de pronto la historia de lo que es la terapia cognitivo-conductual siempre ha sido muy relegada, es muy importante, créanme que sí, porque cuando comprendemos bien las raíces, esos métodos, esos principios, vamos a dominar muy bien las técnicas. Ahora, el desafío, creo que seguir practicando, creo que seguir profundizando en lo que ya previamente aprendimos y aplicándolo sobre todo con mucho compromiso con los pacientes, actualizándonos constantemente. La verdad los felicito por este logro, por este éxito en su camino profesional, tanto para los que están de manera pues sincrónica, como los que nos ven de manera sincrónica en diferido, que no se pueden conectar pues porque el horario de pronto no es compatible, pero realmente creo que tengo mucho que agradecer a ustedes siempre con las preguntas. Yo me formo y también con ese análisis clínico que nos han brindado también ustedes como estudiantes. Sí, yo dicto otros cursos, eh, normalmente pues dicto más que todo en neuropsicología clínica, que es pues mi maestría. Eh, no sé cuándo lo vuelvan a abrir, normalmente el que sigue es terapia cognitivo-conductual, una nueva cohorte. Creo que ya después de esa nueva cohorte de terapia cognitivo-conductual, vuelve el curso de neuropsicología clínica pediátrica, para que estén muy atentos. Igual también en la corporación hay muchos diplomados, muchísimos, muchísimos diplomados, para que entonces también pues estén al tanto de eso. Muchas gracias por esos mensajes tan bonitos. Pero entonces que puedan descansar, que puedan repasar. Creo que es mucho, mucho contenido por estudiar. Y bueno, nos veremos entonces en un nuevo curso y espero que estén muy bien. Chao.